Muy buenos días, chicos. Me da gusto saludarles de nuevo. Iniciamos una semana más en esta modalidad a distancia. Quiero felicitarlos por el esfuerzo que han hecho hasta estos días, por entregar sus trabajos a tiempo y por hacer lo mejor de sí. Espero que se sigan esforzando y que podamos seguir aprendiendo juntos. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que se titula La genética y sus implicaciones. Vamos a iniciar con nuestra reflexión. Uno de los aspectos más importantes de este tema es el concepto de genética. Y eso nos hace recordar que lo que nosotros somos fue hecho precisamente por un Dios creador. Dice Salmo 139:6: Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Ese versículo me hace recordar que nosotros no somos obra de la casualidad. Dios ya nos tenía en cuenta. Él ya había pensado en nosotros mucho antes de la concepción. Dice otro versículo muy interesante en Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Imagínense cuán importantes somos para Dios, que incluso está al pendiente de los cabellos de nuestra cabeza. Es por eso que debemos de iniciar este día confiando en Dios, recordando que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y que hay una misión que debemos de cumplir. Con esto en mente, vamos a hacer una oración. Te agradecemos, querido Dios, por este día. Gracias también porque iniciamos una nueva semana. Queremos, Señor, por favor, pedirte que nos ayudes a recordar que tú todo lo tienes bajo control, que aún antes de que nosotros existiéramos, tú ya nos tenías en cuenta y que por eso somos muy valiosos para ti. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que nuestra vida tiene propósito y que no somos obra de la casualidad. Y aunque a veces sintamos que no nos entendemos, que hay cosas que no podemos comprender, también podamos estar seguros que tú, Señor, siempre estarás ahí para darnos la respuesta correcta. Bendice a cada uno de los alumnos, bendice también a sus padres, ayúdales por favor en las situaciones que cada uno esté viviendo y ayúdanos, Señor, a estar siempre recordando que tú estás ahí para ayudarnos cuando más lo necesitemos. Gracias te damos por todo, en Jesús, amén. Muy bien, vamos a iniciar con la actividad. Consiste en realizar la ficha 24. Es por eso que te voy a pedir que si no tienes tu libro a la mano, puedas ir a buscarlo porque vamos a ir resolviendo esta ficha conforme vamos avanzando en el video, ¿sí? Vas a tener que buscar un poquito de información adicional, pero nada complicado. Así que espero que ya tengas tu libro a la mano. Después de que se haya terminado de resolver esta ficha, por favor toma las fotos correspondientes de cada una de las páginas y envíamelas a través de la plataforma Edmodo. Procura cumplir con todos los requisitos para que no te tenga que enviar una corrección. Y también recuerda utilizar buena ortografía y caligrafía, en especial. Acuérdate que siempre que se inicia un texto debemos de agregar una mayúscula. Espero que hagas tu mejor esfuerzo. Vamos a iniciar con el tema la genética y sus implicaciones. Esta información que está apareciendo ahorita en tu pantalla te va a servir para responder la sección para recordar. Bueno, vamos a iniciar entonces. La estructura mínima común en todos los seres vivos es la célula. Ese tema ya lo hemos visto. Sabemos que existen células vegetales, células animales. También sabemos que para que exista otro ser vivo se necesita del proceso de la reproducción. Otro aspecto importante es que existen dos tipos de células, las células procariontes y las células eucariontes. Las procariontes son aquellas que no tienen núcleo y las eucariontes son las que tienen un núcleo definido. La presencia de la información genética en el ADN es lo que brinda la información de las características que debe tener un ser vivo.
En la siguiente sección, que se llama Para comenzar, debes de ordenar esas letras. Y ya que tengas las palabras, entonces vamos a iniciar con la siguiente sección. Así que si gustas puedes ponerle pausa al video para que resuelvas esta parte de las palabras. Ya que las tengas, vas a ir colocando estos conceptos en donde tú crees que corresponde. ¿Cuál es su significado? En la siguiente sección, en el punto 2. Yo te voy a estar ayudando y vamos a estar recordando y aprendiendo nueva información. Vamos a empezar con la primera. Mitosis es un tipo de división celular involucrada en el crecimiento y la reparación que producen dos células hijas que son genéticamente idénticas a su madre. Tú puedes ver ahí en la primera imagen que te coloqué cómo una célula empieza un proceso de división y al final hay dos células que, como dice en este proceso, son genéticamente idénticas. La herencia es la transmisión de características controladas por genes de ambos padres a los hijos. Muy importante recordar que nosotros heredamos características físicas, en otras ocasiones no muy agradables, a veces se pueden heredar enfermedades, pero todo eso es en base a la herencia. Otra información importante es doble hélice. Este concepto habla sobre los hilos gemelos que giran en espiral en una molécula de ADN. Tú puedes observar en la imagen que está abajo, hay una cadena de ADN, ¿no? Y parece como que da una vuelta, esa es la espiral. Así que esas orillitas que están ahí son la doble hélice. Vamos a continuar. El concepto de cromosoma, una de las 46 estructuras en forma de hilo compuestas de ADN y proteínas que se encuentran dentro del núcleo de casi todas las células humanas. La primera imagen que tienes ahí, que parece como una X, eso es una muestra de un cromosoma. Después, el punto número 5, codón. Grupo de 3 bases que forman las palabras que constituyen las instrucciones en los genes. Si tú observas la imagen que está a un lado, puedes ver que hay como una línea donde se ordenan unas letras en grupos de 3. Esas letras son las bases nitrogenadas: guanina, citosina, adenina, etc. Y cuando se agrupan en grupos de 3, a eso se le denomina codón. El código es un sistema usado para traducir un mensaje en otro. Las células usan el código genético para convertir la secuencia de bases del ADN a una secuencia de aminoácidos. Y tú puedes ver ahí en la imagen que está abajo cómo se representa el proceso de la transcripción, que es el copiado de una sección de ADN en un ARN mensajero. Primera fase de la síntesis de proteínas. Ahí observarás que pues la cadena estaba completa, pero de ahí se toma una sección, en este caso la sección que está representada por un color rojo. ¿Qué es la traducción? Es la conversión de un mensaje llevado por el ARN mensajero usando el código genético. Y tú puedes ver ahí que se va a traducir en proteínas, que pues son una parte de los aminoácidos. Vamos ya para terminar con esta parte, que es la ingeniería genética, cambios artificiales hechos a los genes o al ADN de un organismo vivo. Estos temas yo creo que tú los has escuchado a veces en la televisión o a veces podemos ver información en internet. Clonación, ese es un concepto que no es nada nuevo. Es hacer una copia idéntica de un organismo vivo con el mismo ADN. Uno de los casos más sonados de clonación fue el de la oveja Dolly. Trasplante es el reemplazo de un órgano o tejido dañado por uno sano tomado de otra persona. Este tema es muy conocido.
trasplante de corazón, trasplante de riñón, de médula ósea. Eso es un trasplante, que es algo muy común en nuestra vida. Bacteria es un individuo de un grupo de organismos unicelulares, algunos de los cuales causan enfermedades a los humanos. Ancestro, pariente que vivió en una época muy remota y que de cierta manera comparte características con un individuo actual. Extinto, describe una especie de organismo que ha desaparecido. El ejemplo más común de extinción son los dinosaurios. Para la siguiente sección debes de leer el caso que se encuentra ahí que involucra un robo. Pero para eso tú tienes que conocer algunos conceptos importantes que son el bandeo de cromosomas. ¿Qué es el bandeo de cromosomas? Es una técnica que se utiliza para visualizar los diferentes segmentos o bandas de los cromosomas. Ya habíamos visto que un cromosoma es esa imagen que tiene ahí como una forma de una X. Eso es una muestra de un cromosoma. Y en este caso, el bandeo cromosómico va a permitir que se puedan ver esas rayitas que tú observas en la imagen que son como intercaladas blanco y negro. Estas bandas son útiles para identificar y nombrar dónde un gen se encuentra en un cromosoma y saber si existe algún tipo de problema. ¿Cuáles son los pasos a seguir en el bandeo cromosómico? Bueno, lo primero es que hay que tener células y a estas se les va a hacer una tinción de ADN para obtener las bandas de los cromosomas, que es lo que ya vimos, que se intercala blanco y negro. Paso número 2, se toma muestra de sangre para hacer de nuevo el proceso anterior, para poder así hacer una tinción. Paso número 3, se comparan los resultados de ambas muestras para encontrar una similitud. Paso número 4, se determina un resultado y esto en base a las observaciones de las comparaciones de las muestras anteriores. Algunos inconvenientes que tiene este proceso es que en algunos casos no se sabe si la muestra pertenece realmente a los involucrados o a otras personas. Esta sección que acabamos de hacer corresponde a la página 110 para cerrar. Ahí es donde tú vas a utilizar esta información que yo te acabo de dar para ordenar los pasos. Vamos a continuar. Dice aquí, los genes determinan las funciones o características de los seres vivos. Si las características de un organismo se duplican en otro distinto, podría ocurrir cosas buenas o cosas malas. Y aquí es donde tú vas a responder la pregunta número 4. Vas a anotar ahí tu punto de vista sobre esta parte. Los genes se expresan para determinar una función o una característica en los seres vivos. ¿Qué pasaría si se tuviera la posibilidad de replicar esa característica en otro ser vivo diferente del original? Entonces, a mí me gustaría que anotaras tu respuesta. ¿Crees que pasarían cosas buenas? ¿Cuáles? ¿O pasarían cosas malas? ¿Cuáles serían? Anótalas por favor ahí. Después, enumera los pasos para introducir los genes de una especie en otra. Esto está muy sencillo. El primer paso es tener un organismo que tenga el gen deseado, el gen que nosotros necesitamos para este experimento, podremos decir. El paso número 2 es que hay que hacer un corte en el gen. Paso 3, insertar el ADN utilizando un medio, puede ser un virus, una bacteria o un inyector especial. Los organismos a los que se les introduce un gen de otra especie se les denomina organismos genéticamente modificados. Y ya aquí en esta parte del tema quizá tú ya sientas algo de más similitudes porque son temas que ya has escuchado. ¿Qué es un organismo genéticamente modificado? Ya lo vimos, es aquella que llega a sufrir la introducción de un gen de otra especie. Dice en la pregunta 7, ¿los organismos genéticamente modificados son una realidad? Por ejemplo, para la producción de insulina de consumo humano.
¿Qué opinas tú sobre los organismos genéticamente modificados para el uso humano? Ahí me vas a anotar qué es lo que piensas. ¿Piensas que es algo bueno? ¿Piensas que es algo malo? ¿Piensas que no se debería hacer? Por favor, ahí quiero que me dejes tu punto de vista. Uno de los organismos genéticamente modificados y uno de los ejemplos más comunes es el maíz. Es una de las plantas más representativas de nuestro país y tristemente en algunos lugares se ve atacada por plagas que pueden dañar esos cultivos y arruinar una producción por completo. ¿Qué opinas tú sobre el maíz genéticamente modificado? Resistente a diferentes plagas porque tiene un propio plaguicida introducido y que se destina al consumo humano. ¿Crees tú que es bueno que se haya hecho este cambio en el maíz? ¿Crees que el consumirlo nosotros nos haría daño? Anota por favor ahí cuál es tu punto de vista. Y aquí en esta sección es donde vas a investigar un poquito. Necesito que anotes, ahí mismo está en la página 111 al final, ejemplos de otros organismos genéticamente modificados. Lo mínimo que debes de anotar son 3. Ahí puedes buscar en internet cuáles son esos organismos genéticamente modificados. Para que tengas una participación extra, ya saben, las preguntas que hacíamos al final de la clase, tienes que responder esto utilizando tu Biblia. ¿Cuál era la ocupación, el trabajo de Lidia? La respuesta la vas a encontrar en el libro de Hechos del capítulo 13 en adelante. Sé muy cuidadoso para encontrar la respuesta. Si la encuentras, anótamela por favor ahí en una esquinita de la ficha 24. Ahí anótame la respuesta que incluya la cita, el libro, el capítulo y el versículo donde tú lo encontraste. Y si la respuesta está bien, entonces yo te voy a anotar aquí en mi registro un punto extra. Eso es todo por el día de hoy. Si necesitas ver el video de nuevo o hacer pausas para poder tomar tus apuntes, siéntete libre de hacerlo. Vamos a seguir avanzando en otros temas. Espero que te sigas esforzando en todo. Cuídate mucho y que pases un buen día.